Muy buenos días, chicos y chicas del grado 9.1, espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro en la institución, desde acá voy a grabar esta clase y quizá las clases que se sigan. Hemos estado trabajando el tema de la literatura romántica hispanoamericana. En la clase anterior nos enfocamos en definir sobre todo qué es lo romántico, qué es lo hispanoamericano y cuál es su diferencia con lo iberoamericano y con lo sudamericano. También nos encargamos de definir cuándo fue que surgió este movimiento en Europa hacia finales del siglo XVIII y en esclarecer cómo dicho movimiento llegó a Hispanoamérica en un momento que fue coyuntural, en el que la mayoría de las naciones del continente hispanoamericano se estaban independizando. Entre otras cosas, también tratamos el tema de la literatura romántica, sobre todo desde el plano colombiano. La idea de esta clase, a la cual le doy el nombre de Literatura Romántica Hispanoamericana, parte 2, es enfocarnos en las principales corrientes del movimiento romántico hispanoamericano en algunos de los otros países de lengua española o de lengua castellana. Muy bien, entonces vamos a tratar varios países, no vamos a profundizar en ellos porque sería una imposibilidad temática para cada corriente de cada país. Yo creo que se podría dedicar un curso completo de universidad y quedarían temas por fuera. Entonces acá la idea es enfocarnos como en las principales características románticas en cada una de las naciones más importantes y también en mostrar algunos de los autores que las hayan influenciado más. Me disculparán esta voz, parece que estuviéramos en una iglesia, pero pues creo que acá el ambiente es más silencioso y más propicio para uno pensar y reflexionar, además porque este es el espacio para eso. Sin embargo, pues voy a evaluar luego el sonido y esto, y si es necesario, pues pensaré en otro espacio para grabar, pero por hoy la clase será aquí. Muy bien, vamos a empezar como tal con el tema que hoy nos convoca. Vamos a definir qué es eso de lo que se entiende por romanticismo hispanoamericano, pero desde un punto de vista más general, no desde un punto de vista más particular como lo hicimos en el video pasado. Muy bien, por romanticismo hispanoamericano puede entenderse sobre todo una corriente literaria, social y política que le apunta a ir en contra de los valores que para el siglo XVIII se consideraban ilustrados. El romanticismo se entiende como una contraposición a la ilustración. Tuvo tanta influencia el romanticismo en Europa que este caló en lo que hoy llamamos América, ¿no? Sobre todo América del Sur. América del Sur estaba pasando por una época coyuntural, como ya lo dije ahorita, donde muchos de los países estaban empezando a buscar su independencia. Y entonces el romanticismo cae a flor de piel, ¿no? Porque trae consigo valores y características muy fuertes, como la idea de la autonomía, la idea de la libertad, la idea de buscar el valor de lo que se habían llevado los españoles, ¿no? Viene a rescatar todo un sentimiento interno, todo un sentimiento sensible que puede considerarse romántico, mientras que lo que fue la Ilustración en el marco de la Revolución Francesa
le apunta sobre todo a la búsqueda de una razón, ¿no? No en balde tenemos a grandes ilustres, como es el caso del francés Jean-Jacques Rousseau, como es el caso del alemán Immanuel Kant, como es el caso de Voltaire, como es el caso de incluso John Locke podría ubicarse antes del inicio de este siglo de las luces, donde en su tratado sobre la educación empieza a dar algunos aportes de los que luego se aprovechará Rousseau para escribir el Emilio, y también el Emilio, que considera de hecho su obra más importante, y luego para fundamentar aspectos del contrato social, ¿no? Immanuel Kant, pues dicen que Kant era un hombre muy habituado a salir siempre a una misma hora de su casa. La gente de Königsberg, Alemania, sabían que eran las 5 cuando Kant estaba saliendo. Dicen que cuando a Kant llegó el Emilio de Rousseau, rompió con su rutina. Ahí vemos ya la influencia que puede tener uno sobre el otro. Bien, en todo caso, lo que viene a ser la ilustración, es decir, la razón, es decirle al individuo, la razón está ahí para que la utilices. Piensa por ti mismo, sapere aude, atrévete a pensar. La corriente romántica, entonces, es una contraposición a toda esta corriente ilustrada. Y lo que viene a decir es que la ilustración se olvida del sentimiento, se olvida de lo humano, se olvida de eso otro, y lo que empieza a hacer es entonces a buscar ese valor de la sensibilidad, ese valor de la búsqueda de un color, si así se quiere llamar, ¿no? La libertad, sobre todo en las imágenes, en las ideas, en los sentimientos, en la expresión, en los temas, y la búsqueda por una perfección, continua, ¿no? Sobre todo desde lo colorido y desde lo vivaz. A eso le podemos llamar romanticismo. Ahora, ¿cómo se da esto en los principales en las principales naciones latinoamericanas? Llamamos latinoamericanas porque esa es como la generalización para referirse a todos estos pueblos del sur de América. Pero como ya lo dije en clase pasada, yo prefiero llamarle hispanoamericano, en tanto que a lo que me refiero es a los países que tienen como lengua oficial el español. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que fue el romanticismo en Argentina. Vamos a empezar con el romanticismo en este país del sur de América. El romanticismo en Argentina tiene su primera aparición en el año 1832 con el poema Elvira o La novia del Plata de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría es quizá el culmen, se puede decir que Esteban Echeverría es el Jorge Isaac, pero de Argentina. Sí, acá tenemos a Jorge Isaac con la María, en Argentina tenemos al poema que inicia la manifestación romántica, que es el Elvira o La novia de Plata de Esteban Echeverría, ¿no? Esteban Echeverría lideró, por supuesto, el movimiento que se concentró en la llamada generación del 37, ¿sí? Y que tuvo su centro en este salón que se llamó Salón Literario. En términos generales, el romanticismo argentino integró la lengua tradicional española con los dialectos locales guauchescos, ¿sí? Y además incorporó también el paisaje rioplatense, la literatura se mezcló también con todos estos problemas sociales, también en parte por la influencia del romanticismo europeo, ¿sí? También en ese sentido, pues el romanticismo argentino tiene una profunda intimidad, sobre todo con el romanticismo francés. No en balde muchas ciudades de Argentina dicen, yo la verdad nunca he ido, pero eso es lo que dicen, y hay pues fotos y todo esto de pasajes de calles argentinas muy parecidas a calles
calles francesas, ¿no? Esa búsqueda, digamos, de parecerse. En ese sentido, yo creo que de ahí puede empezar a hallarse una intimidad entre lo que es Argentina y Francia. Bien, también en Argentina se da el contenido, un contenido muy nacionalista en las obras, sobre todo en la de Esteban Echeverría, ¿sí? Donde confluye también con la recién terminada para entonces Guerra de Independencia de 1810 a 1824. De esta manera se convierte entonces el romanticismo hispanoamericano argentino en una herramienta, si se quiere, de consolidación de las nuevas naciones independientes. El costumbrismo como una herramienta de autonomía cultural puede ser el imperativo del romanticismo argentino. Ahora bien, entre las obras, para pasar de país, estamos hablando de lo más representativo, entre las obras más importantes del movimiento romántico argentino se destacan La cautiva y El matadero, ambas de Echeverría, El Martín Fierro, que es la obra maestra de José Hernández, Amalia de José Mármol, Facundo de Domingo Sarmiento y en efecto, pues el folletín y obra dramática de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, ¿no? Este último quien suele ser considerado el fundador del teatro rioplatense. Bien, otro de los movimientos románticos importantes que se da en Hispanoamérica es el romanticismo mexicano. El romanticismo mexicano se caracteriza también por un nacionalismo muy parecido al nacionalismo argentino. El uso de voces populares, por ejemplo, las costumbres y los personajes también con ese fuerte carácter nacional, pues son los precursores o los cimientos de esta base romántica mexicana. De México se destaca, por ejemplo, José Joaquín Fernández, quien es pues como uno de los más representativos, al menos en términos costumbristas, en la literatura romántica mexicana. La primera obra de la literatura romántica mexicana es, curiosamente, un periódico que es de corte revolucionario, un periódico que criticaba sobre todo al gobierno virreinal llamado El Pensador Mexicano. Y la primera novela mexicana romántica fue El Periquillo Sarmiento, ¿sí? En esta se presentan elementos románticos y también costumbristas. Es en la época del Porfiriato cuando el romanticismo se impone definitivamente, siguiendo dos tendencias fundamentales, una que es la culta y la otra que es la costumbrista. Entonces aquí tenemos dos planos de lo que es la literatura romántica hispanoamericana mexicana, ¿no? Por un lado lo culto y por otro lado el costumbrismo. En México el romanticismo no nació como una reacción ante lo que puede considerarse en Europa como el neoclasicismo, sino que se difundió como una expresión social contra digamos, la tradición y los privilegios. También influye en las costumbres y el ambiente, ¿no? Sí. Otros grandes románticos que podemos mencionar de la literatura romántica mexicana, está lloviendo un poquito, tengo frío, son Verbigracia, Manuel Acuña, Guillermo Prieto e Ignacio de Altamirano. Son como los autores románticos mexicanos que más podríamos destacar. El romanticismo, ya para finalizar, el romanticismo mexicano se distinguía por amalgamar el periodismo, la política, el positivismo, el liberalismo. Ya, pues, porque es que si uno mira cómo surge el movimiento romántico mexicano, uno se da cuenta que se da en paralelo con lo que es la Revolución Mexicana. En ese sentido es que influyen, por eso hay que decir esto,
es que influye el periodismo, la política, el positivismo, el liberalismo, porque surge precisamente en relación o análogamente con esta Revolución Mexicana. Entre otras cosas, es el poeta Manuel Acuña posiblemente el máximo representante del romanticismo en México. Si esto empieza a volverse un poco tedioso, pues puede pausar el video, puede tomar agüita, tomar juguito, ir a pausarlo y volver en un rato. Yo entiendo que por ser esto tan teórico a veces puede ser un poco desgastador, ya me lo han dicho en varias ocasiones, entonces pueden pausarlo y hacer otras cosas, distraerse y luego volver. Yo estaré acá esperándolos. Muy bien, tenemos también, ya hablamos un poco del romanticismo argentino, la clase pasada del romanticismo colombiano, hoy hablamos del romanticismo argentino y del mexicano, y la clase pasada del colombiano. Continuamos con el peruano. El romanticismo peruano, si bien no tiene tanta fuerza en lo que puede considerarse la literatura hispanoamericana, pues hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque Perú es un país que le ha aportado mucho en materia literaria al continente, ¿no? Tenemos un premio Nobel peruano, como es el caso de Mario Vargas Llosa. Bien, en Perú, obras acordes con la sensibilidad, que es lo propio de lo romántico, se encuentran en las crónicas histórico-ficticias, ¿no?, del peruano Ricardo Palma. Otro nombre para destacar es el de Mariano Melgar, que para muchos, sobre todo historiadores de la época, es el iniciador del romanticismo en Sudamérica, cosa pues que hay que poner en duda, ¿no? Otros dicen que el romanticismo pues tiene sus orígenes precisamente en Colombia, pero hay quienes dicen que es con Mario Melgar que se inicia como tal la corriente romántica sudamericana, ¿no? Bueno, en el romanticismo peruano como tal no es tanto la imitación, no es tanto la imitación de lo que ya se hacía en la Europa del siglo XVIII, sino que lo que se busca en Perú es sobre todo el sentimiento profundo, y esto es precisamente lo que intenta hacer Mario Melgar. Quizá por eso es que es considerado el precursor de lo que es el romanticismo hispanoamericano, en tanto que intenta separarse del romanticismo occidental, pero sigue estando en un romanticismo hispanoamericano. Tenemos también, ya pasando, el romanticismo chileno. De acuerdo con Sedomil Goik y su criterio histórico generacional, que es como uno de las personas que más ha tratado esto, ¿no?, quienes hacen parte del romanticismo chileno son quienes nacieron, o se podrían incluir a las personas que nacieron entre 1800 y 1814. Sí, en tanto que la vigencia de estas personas nacidas en estos 15 años va más o menos hasta 1859. Entonces, quienes nacieron en esta época y escribieron podrían considerarse escritores románticos chilenos. En opinión también de se me fue el nombre, Maximiano Hernández, la corriente romántica chilena se trató de una estética embriagadora, ¿no?, enajenante y desmedida, en la que la prioridad estaba dada en la inspiración, ¿sí? Y en la inspiración, en tanto que la inspiración puede ser esa precursora, si se quiere, de la sinceridad, del individualismo, de la subjetividad, del yo exaltado, de la libertad y demás contenidos románticos, ¿no?, que todos son muy propios como tal del movimiento. Y también destaca acá en Chile esa búsqueda por la evocación, por lo nacionalista, por el deseo
a la gloria, por el desenvolvimiento de una identidad propia, otrora robada por los invasores europeos, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer en Chile de alguna manera es una evocación del medioevo, de alguna manera, y también del barroco como medios para evadir esa realidad y esa soledad. Bien, aun cuando en Chile, sobre todo en sus inicios, el romanticismo se mantuvo ligado a los ideales neoclásicos del arte, luego evolucionó a una concepción de la literatura ligada a las expresiones de la sociedad. Acá está el gatito. A las expresiones de la sociedad, y a ella se le otorgó la función de velar por el desarrollo ético y moral de la vida, tanto pública como privada. Muy bien, ya para terminar lo del romanticismo en Chile, que parece que me estoy extendiendo mucho, podemos decir que los influjos del romanticismo en Chile alcanzaron incluso la escena plástica, destacando entre sus principales representantes a Raymond Monbossin, a Antonio Smith, a Manuel Ramírez Rosales, a Clara Filluel y a Ernest Charton. Bien, en Ecuador el romanticismo como tal nace de la mano de la poetisa quinteña Dolores Ventimilla, ¿no? Así que ella nace en 1830 y muere en 1857. En la obra de ella se exalta sobre todo el amor, la lucha contra los prejuicios y una tristeza por amores no correspondidos. El romanticismo siempre se ha caracterizado por no ser correspondido por el otro, a quien se ama, ¿no? Lo romántico nace precisamente de ese deseo de algo que no se tiene. De esta señora son célebres sobre todo los poemas de quejas, ¿no? Donde se muestra la melancolía, donde se muestra un tormento que la llevaría en última instancia a suicidarse, y de hecho en la ciudad de Cuenca, muy joven por cierto. Murió a los 27 años. Imagínense hasta dónde puede llegar este sentimiento digamos, de tormento y de melancolía. Otros poetas románticos fueron el quinteño Julio Saldumbique, nacido en 1833 y muerto en 1837. Otro poeta es el guayaquilqueño Numa. Este último puede decirse que gozó de mucha fama, sobre todo en Ecuador, también como en Perú, donde estuvo radicado un tiempo. Fue diplomático de España, Italia, Francia, es decir, no solamente estuvo como tal en Ecuador, sino que también tuvo otros desempeños en el campo político. Incluso llegó a conocer en persona al mismísimo Víctor Hugo, ¿no? Bien, en cuanto a la narrativa romántica, en Ecuador está el escritor Juan León Mera, considerado además un clásico, de hecho, de la literatura ecuatoriana e hispanohablante. Su obra maestra, titulada Cumandá, es también una de las primeras novelas ecuatorianas y un límpido símbolo de los ideales del romanticismo. También, de hecho, es Juan León Mera y quien escribió el himno nacional del Ecuador, ¿no? Y un libro de cuentos que se tituló Novelitas ecuatorianas. En el género del ensayo, Ecuador es quizá de los países que más abundancia tiene en literatura romántica. En el género del ensayo es Juan Montalvo, el mayor representante del género romántico ecuatoriano, no solamente de una época, sino de todos los tiempos. Hoy por hoy es uno de los autores más
más llamativos, quizá más citados cuando se hacen estudios o tesis al respecto. Muy bien, entre las obras más representativas de Juan Montalvo tenemos, por ejemplo, las Catilinarias, 7 tratados, y también la novela Capítulos, que se le olvidaron a Cervantes. Fue Juan Montalvo un acérrimo lector, fue también un acérrimo detractor, sobre todo de Gabriel García Moreno y del dictador que para entonces había en el país, Ignacio de Ventimiglia. De hecho, puede decirse que Montalvo, él mismo, ayudó a sacarlos del poder con sus ensayos. Tal era la fuerza de su escritura, ¿no? La representatividad y la fuerza que en ellos habitaba, que llevó al pueblo, el pueblo ecuatoriano, a que se levantara y acabara con la dictadura. A esto precisamente se refieren sus frases célebres, ¿no? Mi pluma lo mató. En relación a García Moreno, se escribió, aparte de esto, muchísimas otras cosas más. De hecho, Juan Montalvo, esto es un dato curioso, apodó a Ignacio de Ventimiglia como Ignacio de la Cuchilla. Es una cosa espectacular leer sobre la literatura de Juan Montalvo, sobre todo por su fuerza, por su carácter, por su rigidez a la hora de dirigirse a alguien. Bien, y para finalizar, ya no me voy a enfocar tanto en países particulares, voy a hablar sobre todo de Centroamérica para finalizar y pues no hacer este video más largo de lo que ya está quedando. Bien, pocos han sido los esfuerzos para estudiar la influencia de este movimiento romántico en Centroamérica, ¿no? Sin embargo, de esos pocos esfuerzos solo se han logrado rastrear 2 de ellos. El primero es el de Gallegos Valdés, quien hace referencia del año 1840 y dice que por aquel entonces el romanticismo ya había entrado a tambor y banderas a tambor y banderas en casi todos los países hispanoamericanos. Cuando dice a tambor y banderas es con fuerza y a plenitud, ¿no? Centroamérica para esas fechas debe decirse que ya empieza a superar, si no es que ya había superado lo que es el neoclasicismo. La tendencia neoliberal entre nosotros recae sobre todo, digamos, más bien la tendencia neoliberal recae no sobre nosotros, sino sobre lo que puede considerarse América, sobre el final del siglo XVIII, ¿no? Sobre todo con la cuestión de las 2 revoluciones, la francesa y la industrial. Empieza a afianzarse como tal el neoliberalismo en lo que es América, ¿no? Y todo esto trae generalmente aparejado el romanticismo. Una cosa viene con la otra. El segundo es de Álvarez, Montufar, Romero y Serrano, ¿sí? Que más que estudiar las obras del romanticismo centroamericano, lo que hacen es un análisis bastante general de algunos aspectos de la época, pero consideremos que son importantes, sobre todo dentro del estudio que se le puede hacer a América, ya que cuando uno se pone a estudiar la literatura centroamericana romántica, uno se encuentra con una idea de lo que sucedía en ese momento por diferentes representaciones literarias, sociales, históricas y políticas, ¿no? Voy a explicar brevemente, ya para ir concluyendo, algunos aspectos históricos, políticos, algunos aspectos sociales y por supuesto algunos aspectos literarios de lo que puede considerarse como este movimiento romántico centroamericano.
En los aspectos histórico-políticos puede decirse que comienzan las luchas independentistas, ¿no? Y se suceden una serie de movimientos de todo, en todo el Istmo, ¿no? Se da también el primer grito de independencia el 5 de noviembre de 1811 en El Salvador. Luego en Guatemala en 1813 se da la conjuración de Belén. En 1821 en México el plan de Iguala en febrero sienta las bases para la independencia. Se logra en 1821 la independencia de Centroamérica, más exactamente el 15 de septiembre de 1821. En el aspecto social, gracias verbigracia a las doctrinas emanadas de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, las provincias centroamericanas reciben la semilla de liberación, ¿no? El enciclopedismo francés también contribuye a la formación de los intelectuales de la época, es decir, acá empiezan a caer todo un montón empiezan a caer todo un montón de concepciones europeas para formar a lo que fue el territorio centroamericano y también en parte el territorio sudamericano. También durante la dominación monopartidista de España se promulgan leyes que suprimen la Inquisición, derogan los impuestos y declaran las garantías individuales. Todo esto se da en la Asamblea de Bayona hacia el año 1808. Posteriormente también se reforman las leyes civiles, donde se implanta el matrimonio civil, donde se promueve el divorcio y se suprimen los diezmos para la Iglesia del Estado. Y en términos literarios, en Centroamérica aparecen, por ejemplo, los nazarenos del guatemalteco José Mila, Elisa del Mar y del escritor costarricense Manuel Argüello Mora. Y también aparece Blanco Olmeda de la escritora hondureña Lucía Gamero. Estas obras puede decirse, primero, que abordan hechos históricos, segundo, que no concretizan como tal la noción del amor, tercero, que abogan por un nacionalismo, cuarto, que en ellas hay latente un heroísmo, quinto, que las componen personajes aristocráticos, sexto, que están permeadas de la fatalidad propia del ser romántico. Y 7, se ve el choque de dos bandos que se enfrentan, ¿no? Dos bandos que podríamos decir romántico e ilustrado. Eso fue a grandes rasgos como tal algunas de las principales corrientes y autores de la literatura hispanoamericana. En la clase que se sigue, que es para dentro de 15 días, vamos a empezar como tal con lo que es la literatura moderna